21 de agosto y se largó la lluvia sobre la ciudad de Corrientes, descargas eléctricas y en este momento llueve copiosamente sobre la ciudad capital. Bueno, comenzamos inmediatamente porque ya lo tenemos al analista político Enrique Zuleta Puceiro en línea y ya lo saludamos. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, la verdad que a inicio de semana, cuando coordinamos la entrevista con usted, le había pasado un pliego de temas para abordar y en cuestión de 48, 72 horas, no, menos, en 24 horas cambió totalmente la agenda periodística, ¿no? Bueno, hoy se realizó, mejor dicho, la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores de la Nación en relación a la presentación de uno de los candidatos a cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando del juez Ariel Oscar Lijo. Y esto realmente está dando y va a seguir dando mucho que hablar. Una reunión que terminó a las 18:30, la audiencia con un breve cuarto intermedio en horas de la siesta. Y paralelamente que se realizaba esta audiencia pública en el Senado de la Nación, sesionó también la Cámara de Diputados con otro tema también muy controvertido, como son los fondos reservados para la CIDE. Así que comience usted por donde más quiera con estos dos temas que tienen que ver con el ámbito del Congreso de la Nación. Bueno, el problema es no quedar atrapados por la coyuntura, porque cuando uno queda atrapado por la coyuntura, estamos en una política que hace de la coyuntura el centro de todo. Me parece que una estrategia, tanto del gobierno como de la oposición, es producir todos los días un impacto lo más profundo posible, lo más significativo posible, lo más llamativo posible, para de alguna manera lograr lo que están buscando, tanto el gobierno como la oposición, que volver a polarizar a la sociedad, encontrar alguna lógica de aquellas que polarizan ellos o nosotros, todo o nada. Incluso eso, en el caso del gobierno, es una técnica que ha sido expuesta como tal, la idea del principio de revelación, revelar todos los días algo que tenga que ver con alguna trama oculta, con alguna situación que hay que denunciar, con alguna cosa que hay que transparentar, con algo que choque con el sentido común, que sobre todo choque con el sentido de la decencia y que choque con los reflejos condicionados de una sociedad cansada precisamente de ese ejercicio y que está buscando despolarizar a la sociedad, quitarle, despolitizarla y buscarle un sentido a todos los sacrificios. Me parece que esto es una metodología que por otra parte tiene muchísimo que ver también con la expectativa de una sociedad que quiere precisamente eso, privilegia eso porque demuestra lo endeble de toda el tinglado de la política, y la gente casi diría que al ver esas cosas que aparecen todos los días, de alguna manera ratifica una idea que tiene de la política y de alguna manera toma entonces fuerza para poder seguir pensando lo que pensaba. No creo que haya muchos cambios de opinión, casi te diría que está bastante fija la opinión pública. La gente ratifica o rectifica sus posiciones, pero las rectificaciones son mínimas y casi siempre tienen que ver al interior del campo de fuerzas en el cual uno se mueve. Es decir, yo veo lo de Fernández, por ejemplo, y no vahío para ir a pensar como Milei, pero sí reveo mi posición frente a Fernández o frente al kirchnerismo, en fin, que producen reacomodamientos que están en el interior de cada uno de los campos, no se producen saltos de un campo hacia otro. En ese sentido, la estrategia de polarización, tanto del gobierno, donde es más rotunda, como en la oposición, donde estaba fragmentada, lo que hacen es reacomodar fuerzas internas. Cuando Macri hoy hace que 20 de sus diputados voten contra el DNU, que le da 100.000 millones de pesos a los servicios de inteligencia... Y le da quórum para que salga la sesión, ¿no? No, y votan, 20 votaron en contra del DNU, y 17 votaron a favor.
Entonces, allí que hay un reacomodamiento. Vamos a ver, ¿con quién estás? ¿Con Bullrich o con Macri? Porque nosotros estamos enfrente de Macri hoy. Yo soy un comunicado del PRO muy fuerte. Muy fuerte. Este no es el cambio. Quiero decir que son todos movimientos que tienen sentido no solo en la polarización principal, ellos y nosotros, sino al interior de cada uno de los campos, donde se están sustanciando diferencias que pasaban un poco desapercibidas, pero que hoy estallan, porque es lógico, son sectores muy heterogéneos. Piensen ustedes en el debate interno, sobre todo de la Libertad Avanza, los discursos de Poltroni, el senador Poltroni hoy en el Senado, sus presentaciones en la opinión pública, la asamblea que hizo hace unos días en el Senado en relación a Ariel Lijo, ¿no? Y cuestionando abiertamente la política, no al hijo solamente, sino al presidente. ¿Qué pasa? Va a pasar con cada uno de los senadores de Libertad Avanza, que en realidad son gente que accedió a los cargos de senadores no porque pertenecieran a la Libertad Avanza, sino porque arreglaron en esa especie de composición de las listas. Y esa Libertad Avanza logró agarrar diputados con gente que estaba en los partidos conservadores, pero los senadores fueron en general empresarios que compraron sus lugares. Eso se ha estudiado bastante bien. Entonces, esos senadores quieren independencia porque en realidad lo que quieren son senadores hacer políticas en su provincia. Bueno, ahí con estos dos temas que usted los está desarrollando muy bien, creo que queda en evidencia cómo cortan transversalmente a la dirigencia política o a los distintos sectores que integran tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la Nación. Lo que tiene que ver con la CIDE, estos fondos reservados con montos millonarios realmente establecidos por el propio presidente Javier Milei a través de un decreto de necesidad y urgencia, y también la propuesta como candidato del propio presidente a un personaje muy controvertido como es este juez federal de Ariel Lijo. Cortas transversalmente todos los sectores y lo hemos visto hoy de manera simultánea lo que pasaba en diputados con la CIDE y lo que pasaba en el Senado con Ariel Lijo. Quedó en evidencia. Es que estas iniciativas tienen un componente de polarización y de provocación de la polarización. Evidentemente, los decretos de fondos de la CIDE han existido en todos los gobiernos, seguramente fueron mucho mayores en la época de Macri que en la época de Cristina, que en la época actual, mucho más de 100.000 millones de pesos. Puede haber sido 5 veces más solamente en la época de Macri, pero son decretos que no son DNUs que van al Congreso para ratificarse o ratificarse, son decretos reservados que como tales no son discutidos en el Congreso, casi siempre tienen que estar amparados por el presupuesto nacional. A veces cuando no lo están, por el ejercicio de facultades que tiene la jefatura de gabinete, cuando hay fondos para poder realocar o reeditar partidas, ahí van estos decretos que son decretos reservados, que se sabe que existen, que tienen un número, pero quedan reservados a la opinión. La idea, eso lo explicó muy bien hoy el presidente del PRO, el Chiesa, cuando dijo que no es propio, ante todo rechazamos la discusión de mandar decretos de necesidad de urgencia sobre fondos reservados, una contradicción en los términos. Eso no se puede discutir en el Congreso abierto de la manera en que lo planteó el gobierno. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque quería esa discusión. Y si ustedes miran hoy las opiniones de Bullrich al respecto, cuando dice que en realidad la dirigencia política le hace el juego a la mafia, eso es lo que quería decir. Si tal vez esos fondos ya han sido gastados, como se ha explicado mucho a través de algunos expertos que están siguiendo de cerca la institución presupuestaria, que no es el presupuesto 2024, sino que es el 2023 prorrogado. Bueno, pero Enrique, a ver, cuando un gobierno y un presidente tienen una política de achique del Estado, que han eliminado áreas, han despedido a trabajadores, ¿no?, en dependencias de la Administración Pública Nacional, de golpe, a través de un decreto de necesidad y urgencia, destinar millones de pesos como fondos reservados
para una Secretaría de Inteligencia del Estado mostrarlo así, cuando por otro lado constantemente se está insistiendo en achicar el Estado, que el propio presidente se definió como un topo que vino a destruir el Estado, es absolutamente contradictorio. No es contradictorio, es una provocación. Yo creo que decir, miren señores, a nosotros lo que nos interesa es la seguridad. Estamos en una guerra nos estamos preparando para un ataque exterior, incluso hubo una manifestación interesante cuando el propio jefe de gabinete fue a la televisión hace algunos días, un programa muy importante político, y fue exclusivamente a decir que teníamos una amenaza de Hezbollah. ¿Qué sentido tenía explicar que teníamos una amenaza de Hezbollah? El sentido era poner en alerta a toda una serie de sectores, de alguna manera justificar esta idea. Miren, no nos interesan las discusiones de la universidad, ni las discusiones de la educación. Exacto, ni los jubilados. Nos interesa la guerra contra Hezbollah, y nos interesa el esquema de seguridad, y vamos a luchar contra el narcotráfico. Esto es lo nuestro. Entonces me parece lo que se está buscando allí es, de alguna manera, polarizar, y esto le doy mucha importancia, porque es un tipo de política que es propio más bien de todo este tipo de movimientos en casi todos los países, es llevar a una crispación de la opinión pública para justificar, de alguna manera, para avalar las cosas que no funcionan, porque si yo digo, miren, yo efectivamente no puedo con la inflación, no emito, pero tengo inflación, no voy a poder levantar el control de cambio, llamado o mal llamado cepo. No voy a poder hacerles caso con la retención. ¿Pero por qué? Porque estoy en una lucha contra el narcotráfico y en una lucha contra Hezbollah. Entonces, puede sonar tragicómico. Es lo que está pasando en casi todos los países hoy, incluso los países europeos, las discusiones en torno a la reforma de la justicia, o los fondos europeos para reactivar la economía, todas las discusiones muy parecidas, son leyes ómnibus que no salen, que están atoradas, que están paralizadas. Estoy hablando de parlamentos como el español, el francés, sobre todo el italiano. Me parece que es en realidad una manera, una forma de no administrar, porque en realidad a este tipo de política, tampoco a la política anterior, le interesa mucho el buen gobierno, la idea de administración. Ya esto a la gente no le conviene. Si fuera por el presidente Milei, como el presidente Fernando, el presidente Macri, el ideal sería que no hubiera diputados ni senadores y que se pudiera gobernar sin preguntar, o de alguna manera tomando decisiones sin tener en cuenta negociaciones, ni mediatizaciones, ni nada por el estilo. Hay en la política actual, en la política contemporánea, un componente decisionista que tiene mucho que ver no solo con el carácter de los que gobiernan, sino con la metodología que esa gente con ese carácter tiene para estar en el lugar donde está. Yo creo que en este sentido la ciudadanía toma distancia y de alguna manera asiste a este espectáculo, no pasivamente porque toma partido, sigue muy de cerca, no hay no sabe, no contesta en las encuestas, toma partido. Si ustedes miran todos estos temas en las encuestas, es 50 y 50. Todos dividen exactamente por la mitad. Bueno, polarización sí, polarización no, la mitad y mitad. Lucha contra el narcotráfico, tal cual lo están haciendo sí o no, mitad y mitad. Recorte presupuestario, mitad y mitad. Y la idea es esa sociedad dividida en dos partes, empatada. Bueno, pero ¿qué lugar en la agenda de la ciudadanía ocupan estos temas como lo que se discutió hoy en el ámbito del Congreso de la Nación? Los fondos reservados para la CIDE y la postulación de un candidato como ministro de la Corte Suprema, como un juez federal como Ariel Lijo. ¿Está en la agenda de la ciudadanía? ¿Importan estos temas a la ciudadanía? Está en la agenda de más o menos un 50% de la ciudadanía. El otro 50%... en nuestras encuestas, que usamos los tonos de colores, está en un tono gris. No lo sigue, no lo conoce, no tiene una opinión formada, no cree que sea tan importante como por estar siguiendo esto. Y quien opina un 40%, que se va entre muy bien, bien, mal y muy mal, en general son divisiones por mitades. Una vez que hacemos omisión o yo diría abstracción
El 50% de la sociedad paranormal, eso no tiene ninguna importancia, no solo porque no afecte la vida personal, sino porque no se entiende, y sobre todo porque no se entiende la relación causa-efecto que eso tiene con los demás problemas. O sea, es un tema ajeno. No se entiende que el hijo sí, el hijo no vaya a tener alguna consecuencia sobre algún aspecto de la directo. política. Exactamente. Y en el caso de los sueldos de los senadores, ni hablemos. Y en el caso del PNU del espionaje, ni hablemos, porque sabe perfectamente que el espionaje funciona lujosamente financiado, incorporando ni más ni menos que 6 agencias nuevas. 4 agencias pertenecen al sistema de seguridad, más la Secretaría de Planificación Estratégica de la Jefatura de Gabinete, más la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad. Una superestructura. O sea que el dinero de los demás, ya se sabe que hay dinero, que muchísima gente, sobre todo ve llegar a muchas figuras, algunas son figuras repetidas, ¿no? Que ya la conocemos. Del espionaje de otras épocas, etcétera, que vuelven y aparecen. De la década de los 90. Claro, entonces en ese esquema de los 90, que es un esquema tan impregnado de lo que fue el menemismo, esa cultura, como dicen los españoles, cultura del pelotazo, que es la cultura de los años 90, ¿no es cierto?, aludiendo a esa cultura fácil en la cual se instala un tema y alguien saca un beneficio, sinceramente porque logró madurar al otro, ¿no es cierto?, el sorpaso, ese tipo de figura de la gente rápida que entra en la política y rápidamente ubica su posición en lugares increíbles. Y uno no se explica cómo puede estar fulano o fulana, o cómo puede haber habido esta situación en la Casa de Gobierno, o en la Casa o en Olivos. Entonces, son todas preguntas que la gente dice, pero ¿cómo puede ser que no hayamos visto? Bueno, entrando efectivamente, son cosas nuevas que existieron siempre y que de pronto salen a la palestra. Salen a la luz. Por los medios, pero no es que lo inventen los medios. Los medios lo que hacen es recoger una areta, visibilizarlo. Por un lado Chiolula y por el otro lado, yo diría un poco siniestra que tiene la gente de tomar en serio todas estas cuestiones. Le pasó a Corrientes con el caso Loan y le pasa. ¿Por qué es tan fácil eso? ¿Porque la gente es tonta? No, porque la gente tiene de alguna manera una actitud ya desde un principio displicente, poco interesada y curiosa respecto a cosas que nunca ha visto, que tienen que ver con el espectáculo, que no le hacen, la verdad, mucho efecto en los personajes. Bueno, ahí, en el tema Alberto Fernández, Casa Rosada, Fabiola Yáñez, ¿esto impacta realmente en la sociedad? ¿Qué lugar ocupa otra vez en la agenda social? Y la denuncia por violencia de género, si se toma más en cuenta esta problemática de la violencia de género, o ver quién visitaba a Alberto Fernández en su despacho o en algún departamento en Puerto Madero. Todas estas cosas estuvieron en los medios y hoy ustedes pueden ver en la televisión material de archivo de todas estas épocas, donde no son cosas nuevas. Pero me parece a mí lo que hace es aprovecha este sesgo de confirmación. De sectores que pensaban que la política era así, y siempre fue así, y ratifica una posición, y otros que se ven sorprendidos por el personaje Fernández, pero que cuando lo ponen en su entorno, en su contexto, en sus causas, sus efectos, etcétera, le cierra. No creo que esto tenga mucha importancia para la gente que condicione sus acontecimientos, pero hay temas, esta es la parte buena de todo esto, hay temas que se hablan, se escuchan, se sienten, se viven de una manera difusa y que de pronto aterrizan con toda su horrorosa capacidad de realidad, ¿cierto? Y esto me parece que es importante porque no podemos seguir hablando de violencia doméstica de la misma manera antes y después de lo que estamos viendo en la televisión. Pero positivo, ¿en sentido positivo o negativo? Positivo, yo creo que positivo. Cuanta mayor conciencia tenga la gente de la existencia de la trata de niños, o de la existencia del narcotráfico, o de la existencia a donde pueden caer los dirigentes políticos amorales, etcétera, son cosas que ayudan. Y por supuesto... Desnudan realidades, digamos. Desnudan realidades. Cuando usted ve, por ejemplo,
una línea que va desde el intendente de Loma de Zamora, el intendente de La Matanza y el intendente de Hurlingham, y se encuentra con Alberto Fernández, uno dice, bueno, acá hay algo que tenemos que estar más atentos, que no puede volver a pasar. Yo creo que esto, las enseñanzas, alguna gente se volverá más amoral, más cínica, y hará estas cosas diciendo que no ya va a pasar, siempre se lo paró, pero muchísima otra va a tener una confirmación de que algo muy oscuro, muy podrido está dentro de la sociedad nuestra. Y eso es responsable por acción o por omisión. Y eso dinamita solamente al espacio político al que pertenecen estos personajes o dirigentes políticos. ¿Afecta a ese espacio político solamente? ¿O el aprovechamiento, mediático, no? No, esto abusa el sentido de crítica y de vigilancia y de sensibilidad frente a toda la política. Yo creo que esto es una cuestión que le hace mal a la política en general y sobre todo previene a los dirigentes políticos de figuras como esta. Me imagino yo que cuando empiecen a acariciar las listas de candidatos a diputados o senadores, habrá mucha gente que no podrá aparecer. Coincido. Y costará muchísimo aparecer impunemente. Yo creo que el balance tiene que ser positivo, porque todo lo que agregue conocimiento, sensibilidad, sensación de la gravedad y de la importancia que tiene estos problemas, es bueno. Puede haber aspectos perjudiciales, que la gente se vuelva más cínica respecto a los valores o a las instituciones, pero que ese es un costo mínimo al lado de las ventajas que produce. Y respecto a, volviendo al tema lijo, ¿no? Que decíamos que corta transversalmente a todos los sectores políticos, los distintos bloques que componen la Cámara de Senadores de la Nación. Le ponen una situación más delicada, por ejemplo, al bloque de la Unión Cívica Radical respecto a cómo va a votar, si va a acompañar o no la postulación de Ariel Lijo. ¿Sería el bloque que lo compromete más el sentido del voto? No, yo creo que hay mucha preocupación porque evidentemente el sistema se ha tergiversado. El sistema constitucional, ¿cuál es? El presidente propone figuras y esas figuras tienen lo que se llama en Estados Unidos el advice and consent, o sea, el consejo y la decisión, el refrendo del Congreso. Esto, que siempre fue una cuestión relativamente secundaria, no fue muy importante. Fíjense que ha habido cambios en las Cortes, ¿no? Incluso defenestramiento de cortes enteras. Casi todos los presidentes, menos de la Rúa, cambiaron sus cortes, algunos totalmente y otros parcialmente. A mí me parece que el caso del Lijo es un caso muchísimo más importante, porque en realidad ha servido para un enjuiciamiento en general del sistema judicial, que tiene, como ustedes saben, la peor imagen de todas las instituciones. Así es. No solo en Argentina, la institución con menor confianza es el Poder Judicial. Y esto mismo ha ocurrido en muchísimas provincias con el Poder Judicial. Ha erosionado muchísimo la imagen de la justicia en el contexto de la sociedad democrática. Pero me parece que no solo está este proceso de juicio o de juicio de residencia a la Corte, sino que también hay otro aspecto, yo diría que todavía más importante. ¿Cuál? Que es que pone en tela de juicio a un sector, a una élite de la justicia federal, que es Comodoro Pi. Comodoro Pi ha sido el hilo conductor durante estos 40 años de una actividad frenética de crítica anárquica y de lucha política a través de los jueces, lo que se ha llamado el lawfare. Totalmente. Entonces uno ve, hoy él le toca al hijo, pero sabe perfectamente que de los 10 jueces de Comodoro Pi, todos ellos han tenido escándalos tremendos vinculados a los lawfare. Si uno mira los cuestionamientos al hijo, son de muchas instituciones, no de todas, al hijo los juzgados muchísimas instituciones, ella por ejemplo la RAIA. Entonces creo que lo que hay es que si uno mira el elenco de ciencia crítica y lo que escuchamos hoy, son todas críticas que vienen desde la política, sobre todo porque el hijo siempre fue una especie de figura que estaba lejos
del lawfare, ese de dormir las causas. Bueno, muchos jueces como Grotti, las causas por corrupción las durmieron, pero no las demás que tiene el caso así. De acuerdo a los vientos políticos. No. Dijo que afecta tanto el correo como los casos de... Por eso digo, depende de los vientos políticos que soplen. No lo creo, yo creo que paralizan. Si uno lo mira en detalle, lo que hay es que los jueces toman distancia, se manejan, flotan, operan, pero no terminan, no hay muchas condenas. Puede ser el caso de un par de empresarios patagónicos, pero hasta ahora está todo en el aire y llevan años en esta causa. Me parece que lo que tienen ellos es un poder político, los que manejan imperialmente, no solo los jueces, los fiscales también, y sobre todo en general el Ministerio Público. Me parece que eso también se está discutiendo hoy. Hoy hemos asistido en LIC, creo que García Mancilla, porque García Mancilla lo ha escrito también con más claridad, son jueces que creen que la justicia no debe entrar en cuestiones políticas. Entonces, no es que crean en las cuestiones políticas como se decía antes, la cuestión política no es justicia, es simplemente que cada caso que viene de parte de la diputada fulana o del diputado o del senador fulano, lo duermen. Son cuestiones de la política. Hoy lo dijo 4 o 5 veces. Eso es una cuestión de la política, que la política lo resuelve. La Corte no puede resolver eso. Eso es lo que piensa García Mancilla. Uno lee los artículos de él y lo va a volver a decir seguramente el 28. A mí me parece que todo esto merece, y es importante que ocurra un debate muy profundo, donde pensamos cosas muy diferentes todos, porque es un tema debatido en el mundo, sobre el papel que las cortes tienen en la política. Ahora, en Argentina desde hace años se está usando mucho la justicia para la política y es hora que la justicia tome distancia y se quede fuera mirando de afuera. Y hablamos de la justicia federal como la provincial, ¿no? En ese sentido. Pero por supuesto, la justicia provincial es peor porque en general las justicias provinciales están demasiado comprometidas con los gobiernos. Es muy común que más allá de jueces muy interesantes y muy independientes, etcétera, es muy notable el control que los gobernadores tienen de la justicia. Y la justicia se maneja no de una manera área ni tan política como la federal, pero también adolescente. Hay el sistema de que nombra el Ejecutivo con referente del Senado, es un sistema que genera una política que tarde o temprano está demasiado subordinada o dependiente. Deberíamos ir a un sistema de carreras judiciales donde la justicia sea auténticamente independiente, los jueces lleguen a donde están por vías diferentes del nombramiento y el refrendo de la política. Ahora, a Javier Milei, ¿realmente le importan estos temas? Digo, porque el interrogante es, porque esto también ha provocado controversia dentro del propio oficialismo. Usted mencionaba al inicio la posición expresa y públicamente manifestada por el senador nacional por Formosa de la Libertad Avanza, Paul Troni, oponiéndose a la postulación de Ariel Lijo. La vicepresidenta también. La vicepresidenta también lo ha expresado esto públicamente. Porque ellos prefieren sumarse al sector crítico que está muy reproducido en los medios. Bueno, pero la pregunta, Enrique, me interesa su análisis. ¿Qué quiere Milei? Si a Milei realmente le importa, o si delegó en otras personas de su círculo más próximo esta decisión de a quién proponer. No, eso no es así. O sea, yo creo que hay que leer a Milei, seguirlo todo este tiempo, ahora y durante la campaña. Lo que tiene es una idea de tener una justicia no sectaria ni propia, sino jueces que trabajen. Entonces, no quiere tener jueces que hay un amparo y dure, como se puede hacer en el caso de Capital Federal, por ejemplo, donde hay una cautelar desde hace 4 años. No quiere que metan un amparo y lo resuelvan porque los jueces les dé la gana. Le mete un amparo y lo resuelve esta tarde. Y conviene que esté ahí 10 años, está 10 años, porque es un amparo inventado para alguna manera. Me parece que está buscando gente que gobierne, que no le dé lecciones de derecho constitucional, ni le explique lo que es la república, sino que resuelva los casos que les lleva. Y tanto pragmático. Como dijo, no, prácticos.
el hijo es ante todo un abogado. No solo es un juez, hace 30 años allí, es un hombre que sabe perfectamente, lo saben los que trabajan en este ambiente, que toma las decisiones que hacen falta cuando hacen falta. Si la política le dice, toma esta decisión, bueno, no hace 10 años, ¿cierto? Y eso me parece que es una cosa que irrita a muchos sectores. Yo creo que lo que ha gustado Milei, lo ha dicho varias veces, lo ha dicho pero varias veces durante la campaña, está buscando más bien abogados, gente que toma decisiones, no busca justicialistas, sino gente que trabaje, que ponga en marcha la justicia, una reforma que permite una justicia inmediata, que es muy cercana, que funcione, donde los causas no se duerman. Y me parece a mí que en ese sentido tal vez he equivocado en subestimar las fuerzas que tienen los sectores que giran alrededor de la Corte actual. No calculó seguramente que grandes diarios... Tampoco es aceptado, ¿no? ¿Cómo? Que tampoco una figura como Lijo sería bien recibida en la composición actual de la Corte, excepto por uno de sus integrantes, que ocupó la presidencia durante varios años. Si nosotros vemos las adhesiones al Lijo, que fueron más que las de García Mansilla, son todas del sistema judicial, provincial y nacional. La justicia en bloque apoya al Lijo. Claro, pero hablo de la Corte, de los miembros de la Corte. Bueno, son 3 personas, es probable que estén inquietos, pero la verdad de las cosas es que en el sistema judicial de las provincias, uno ve el listado de la gente que ha adherido al Lijo, es muy notable la presencia del sistema judicial en pleno, es casi un representante del Poder Judicial. Claro. Y se lo ponen, bueno, los grandes estudios, y se lo ponen una parte de la política, otra parte seguramente lo va a apoyar. Hoy yo creo que él en la reunión, no diría que zafó, pero salió bastante airoso, no se inmutó, fue muy atacado, muy denunciado, interpelado. No, insultado en algún momento, descomedido, se le dijeron cosas durísimas, pero más bien no acusaciones, sino insultos. Me parece que él mantuvo una posición, terminó la sesión, si ustedes lo han visto, como yo estuve, no digo a las 8 horas, pero casi, yo creo que eso terminó bastante bien para el Lijo. Me parece a mí, no tengo la impresión, me da la idea de que la gente se fue, bueno, este hombre resiste las presiones, no se imputó, no cambió, no atacó, no aceptó provocaciones, interacción, no se lo ve muy bien, aunque los ataques eran mayores. Porque bueno, ya le van a hacer muchas de las preguntas que se hicieron al Lijo sobre el Consejo de la Magistratura, sobre la Corte, sobre la Nación Católica, pero además le harán las del aborto, le harán las de toda la discusión sobre los temas ideológicos que no se hicieron al Lijo. Los harán agregar a va a ser muy interesante, pero el clima bastante en el Congreso, bastante distinto. Y si uno mira los diarios que van a estas horas, tampoco es una cuestión de grandes ataques. Vendrán ahora las columnas firmadas, obviamente, en contra, pero los periodistas se mantuvieron en una posición bastante atemperada, diría yo. Bueno, veremos cuál es el dictamen y luego cuándo se lleve al recinto, ¿no?, para su tratamiento. Bueno, creo que ya están firmando, creo que ya a partir de hoy pueden firmar y están unos y otros buscando. El que logre 9 firmas, o afuera o adentro. Hacen falta 9 firmas y ya estaban hoy reunidos todos los bloques. Por ejemplo, el bloque Unión por la Patria tenía una reunión, el radicalismo tenía otra reunión. El radicalismo que todavía no se ha expresado públicamente cuál será el sentido, ¿no?, de si acompañan o no. Nadie se ha expresado, salvo algunos senadores en particular, que son... El senador Blanco de Tierra del Fuego sí ya se ha expresado que no está de acuerdo. Pero a él no le hacía falta la sesión, pues lo dijo desde antes, lo dijo durante, sí. Lo dijo... Más bien lo que ellos hacen y plantean, que es el caso de Lozada, por ejemplo, es que tiene que haber una mujer. Bueno, saque una ley. La verdad de las cosas es que claro, el candidato elijo. Porque elijo sí o elijo no. No, yo creo que venga una mujer. Bueno, es otro problema. Por la vacancia que fue propuesto, por la vacancia que dejó Elena Hayton, ¿no?, su lugar en la composición de la Corte. Bueno. Pero la idea de que debe haber una mujer significa que hay alguna norma que dice que debe haber una mujer, y eso no es así. La Constitución no distingue entre hombres y mujeres.
Me parece a mí que es interesante que haya una mujer, pero la verdad de las cosas es que Milei, no el hijo, ¿no es cierto? Se postuló al hijo. Entonces le voy a decir, ¿el hijo sí o el hijo no? No, es que yo no lo voy a apoyar porque quiero una mujer. Bueno, diga sí o no el hijo porque... Bueno, algunos amparándose en ese decreto de Néstor Kirchner, que habla de género y habla también de materia y habla de una representación federal. No, pero eso es absurdo, o sea, pensarlo así. Dice que en lo posible mirará estos criterios, sí. Pero no es que vaya a haber una mujer, un penalista. No, sugiere se respeten, digamos, el criterio de género, de federalismo y también de especialidad por materia. Entonces algunos... Eso, entonces el hijo dice, bueno, yo soy penalista, soy de Buenos Aires, no soy de la capital federal, y García Mancilla dice, yo soy de Bariloche, y los dos hombres. Soy de Oil and Gas, del petróleo y del gas, que es lo que es experto García Mancilla, y bueno, bueno, pero también hay pueden haber grandes representantes, digo, mujeres dentro del ámbito de la justicia o fuera, que pueden ser propuestas para ocupar, digamos, la función de ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Grandes figuras. Lo mismo que en los superiores tribunales o en las cortes provinciales también, ¿no? Que no abundan. Una lista de 10 o 12 mujeres que serían mejores que cualquiera de los actuales. Lo que pasa es que hay que decir al presidente que es el que tiene la facultad de proponer. Bueno, pueden sacar una ley también, si creen en eso, sacar una ley estableciendo que debe haber una mujer en la Corte, puede ser. Esa ley que la propuesta de la senadora Vigo de Córdoba está dando vueltas. Ha habido una cautelar que fue rechazada por la justicia por una jueza mujer precisamente la semana pasada. Es muy forzado el argumento. Ahora, es muy importante, yo personalmente creo que hay por lo menos 10 mujeres juezas que son mejores que los recursos que hay de hoy en la Corte. Yo tengo una candidata, que es Aida Kammermayer de Carlucci, ¿no? La mendocina. Ella tiene 80 años. Sí, ya sé, pero la mayor parte de las candidatas son así, tienen 75 años. Pero es realmente, es un desperdicio que Aida Kammermayer nunca haya sido propuesta, ¿no? Néstor Kirchner tuvo la oportunidad de proponerla, pero es una picardía porque realmente es una mujer con una preparación impresionante, ¿no? Como jurista y académica. Bueno, Kammermayer estuvo 25 años presidiendo la Corte de Mendoza. La Corte de Mendoza, así es. Fue profesora mía, es una gran amiga y una persona muy admirable, pero tiene 80 años. Sí, ya lo sé, pero con una claridad, pero impecable intelectualmente. Por supuesto, y con una posición firmísima en la mayor parte de los temas debatidos actuales, presentes y futuros de casi todas las ramas del derecho. Pero da cátedra. Poner a alguien que esté en las condiciones de estar en la Corte. Entre otras cosas, tiene que ser menor de 75 años. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharlo a usted. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Enrique Zuleta Puseiro, analista político, un poquito hablando de lo que ocurrió hoy, teniendo como escenario el Congreso de la Nación, tanto la Cámara de Senadores con esta audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en la presentación de uno de los candidatos a cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vacante que ya en el año creo que fue 2021 dejó Elena Hayton, ¿no? Estamos hablando del controvertido Ariel Oscar Lijo, que es el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Controvertido, digo, porque cortó transversal las opiniones a favor o en contra en el ámbito político están muy divididas. Y es como que compromete ya sea al propio bloque oficialista, donde hay desde la vicepresidenta Victoria Villarruel expresándose públicamente en contra de esta postulación, y senadores de la Libertad Avanza, como por ejemplo el senador nacional por Formosa. Creo que ayer lo escuchábamos a la mañana temprano aquí consultado,
en Radio Sudamericana por Daniel Toledo y Laura Trivia, ¿no? En donde públicamente ha expuesto y mediáticamente y en el ámbito del Congreso, del Senado también, cuál es su posición, y hoy ha quedado más que expresamente cuál es la posición de este senador que es de La Libertad Avanza. Una incógnita de cómo votará el bloque de la Unión Cívica Radical, y todo indicaría que Unión por la Patria estaría acompañando, pero tampoco se sabe. Y por otro lado, en forma simultánea, la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde el oficialismo ha sido derrotado de manera aplastante con un número más que contundente. 156 diputados votaron rechazando el decreto de necesidad y urgencia de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como CIDE, que nuevamente pasa a tener ese nombre. Pero de eso vamos a estar hablando con el diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal, cuando regresemos de una cortina musical, por favor.